Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿qué nos dice el doctor Esteban Ortiz respecto a este incremento de enfermedades respiratorias preocupante? ¿Qué se puede hacer para prevenir, para seguir cuidándonos y para que, bueno, no caigamos víctimas de estos virus? Bienvenido, doctor Esteban Ortiz, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es su, bueno, su análisis de este aumento de casos de virus respiratorios? Hola, mi querida Vero, qué gusto escucharte y verte. Lo primero, a ver, bueno, definitivamente hay una tendencia a la alza de algunas enfermedades respiratorias. Vean ustedes que en el Ecuador hay un contexto importante y es que lamentablemente el diagnóstico se dificulta, es decir, los datos que tú bien presentaste responden en su mayoría a los casos graves que se Claro. hospitalizan. Y claro, hay un número enorme de consultas hospitalarias del sector público, pero también del sector privado, que lamentablemente no se considera. Ahora en el Ecuador, pues en el Ministerio de Salud, los datos nos dicen que, claro, la mayoría de los casos se concentran en Pichincha, en Guayas, pero ojo, siempre hay que hacer el análisis en base a la población. Claro. Nosotros con los datos de la Gaceta Epidemiológica, de la última semana epidemiológica disponible en las plataformas digitales del Ministerio de Salud, vemos que en cambio la tasa más alta está en Morona, Santiago, la tasa, con más de 1.800 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Pastaza, Napo, y ahí viene Pichincha, y obviamente Guayas cae en el puesto número 7. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente en nuestro contexto, muchas personas hoy por ahí podrían amanecer y estar resfriadas con síntomas claros de una infección, dolor de garganta, un poco de rinorrea, lagrimeo, pero muy pocos de nosotros realmente van a tomar el paso siguiente de acudir a hacerse un diagnóstico molecular para Claro. saber cuál es el agente etiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos de COVID que vemos que han crecido y que la mayoría sí están concentrados en las grandes provincias, es porque también hay más diagnóstico. Ojo que si nosotros tenemos hoy este número de casos que llegan a los 10.000 más menos, seguramente hay un 1.000% más de casos que no hemos diagnosticado. Acordémonos que cada persona que tiene una infección respiratoria causada por el virus del SARS-CoV-2 puede contagiar entre 2 a 4 personas. Es decir, esa persona que se contagió, que fue a trabajar, que ya no usa tanta mascarilla, que ahora sigue, digamos, su vida, entre comillas, normal, y que, ojo, ya hemos dejado de vacunarnos como población, pues el riesgo de transmisión es alto. Han muerto alrededor de 21 personas en lo que va del año de COVID-19, un número que es preocupante porque acordémonos que es un número de pacientes vulnerables que en su gran mayoría no han tenido la vacuna actualizada. ¿Qué podemos hacer como país? Pues nuevamente el tema recae no solamente en la población general, sino también en mis colegas médicos. Muchas veces los colegas dicen, mire, tómese una agüita, tómese un antiinflamatorio y repose un par de días, pero nos hemos olvidado de las medidas preventivas para evitar la transmisión, que lo más importante es, si usted está enfermo, evite salir y contagiar al resto de personas de estas enfermedades, todas estas que, ojo, nosotros publicamos un trabajo hace 2 años en donde encontramos que no solamente el virus sincitial respiratorio circula en estas épocas del año, sino que también circulan aproximadamente 25 de los otros agentes etiológicos. Entre esos están, pues obviamente, los rinovirus, enterovirus, el coxsackie de todos sus tipos, hay el ecovirus, hay el virus de la parainfluenza, obviamente el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, hay el metapneumovirus, el adenovirus, en fin, es decir, nosotros tenemos una biodiversidad, llamémosle así, de microorganismos que están circulando en la población y que claro, en estas épocas donde hay polvo, hay viento en algunas partes del país y en otras puede haber lluvias y que hemos salido de una época invernal fuerte hace un par de meses en ciertas partes del país, pues todo esto genera un caldo de cultivo para que las personas hoy por hoy pues estén sufriendo este tipo de procesos infecciosos que claro, terminan en hospitalizar a los más vulnerables, ¿no? Claro.
Ahora, ¿cómo cuidarnos? ¿Qué aconseja, doctor, para, por ejemplo, en temas de vacunación? Porque mucha gente ya se ha olvidado de la vacunación contra COVID-19, pero entiendo que el Ministerio de Salud incluso trajo vacunas ya actualizadas que me parece que son de Moderna, en la que nos cubre de las nuevas cepas, de las nuevas infecciones de COVID que se están dando. Sí, lo primero que hay vacunas que están recomendadas en el cuadro nacional de vacunación, que todos nuestros niños seguramente lo deberían, lo siguen y lo deberían seguir al pie de la letra. Estas vacunas son obligatorias para todos los niños. En los adultos y en las personas vulnerables hay otras vacunas que previenen las neumonías. Acordémonos que las enfermedades respiratorias, en términos muy generales, se dividen en las que afectan la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. La vía respiratoria inferior es la más compleja, la más complicada, la que termina en neumonía, y la neumonía es una de las principales causas de muerte en el Ecuador. En la época de COVID fue la neumonía viral, pero siempre ha sido la neumonía bacteriana y otras neumonías las causantes de muerte. Entonces, las vacunas contra el neumococo son fundamentales, contra la influenza son fundamentales, y obviamente la coyuntura actual de la pospandemia, llamémosle así, y del virus del SARS-CoV-2, es que este virus lamentablemente vino para quedarse, muta todo el tiempo. Las últimas variantes que vienen de la vertiente esta gigante de Omicron y las subvariantes KP2, KP3 y obviamente todas estas que les hemos llamado FLIRT, están circulando y ya no tienen la misma composición que la que tuvo la variante Claro. original. Entonces es como un virus disfrazado, y como ya no le podemos reconocer, necesitamos una vacuna que sí lo pueda hacer. Esta nueva vacuna es la vacuna actualizada que hoy por hoy es o está disponible en el Ecuador. La vacuna que tú bien dijiste, la de Moderna, es una vacuna monovalente contra esas mutaciones. Y ojo, lo que hace esta vacuna, y este es el mensaje que yo quiero que la gente entienda: nosotros no tenemos ningún tipo de conflicto de interés. A mí no me pagan por cada vacuna vendida ni recomendada, absolutamente nada. Nosotros recomendamos la vacunación porque es una suerte de cinturón de seguridad. Usted tiene el mismo riesgo de accidentarse si es que usted usa o no usa el cinturón de seguridad. Pero ojo, si usted llegara a accidentarse, el riesgo de que usted muera o que usted termine herido gravemente si es que no usa el cinturón de seguridad es muchísimo mayor que si usted usara. Entonces, todos nosotros deberíamos ir por la vida puestos un cinturón de seguridad para reducir el riesgo de infección grave y de hospitalización gracias a la vacuna que está disponible hoy por hoy. Y ojo, muchos niños en la pandemia tenían menos de 5 años, otros tenían menos de 3 años, nunca se vacunaron, nunca en lo absoluto. Entonces, estos niños que hoy tienen tal vez 4 o 5 años que no se han puesto ninguna vacuna son sumamente vulnerables. Tú dijiste muy bien los datos. Estos datos, si bien se ha hecho el análisis del virus sincitial respiratorio, que es mucho menos virulento que el del SARS-CoV-2, pues el SARS-CoV-2 tiene prevención. Vacunemos a nuestros niños que tengan más de 6 meses, que es el grupo más riesgoso. De 6 a 1 año es esa etapa en donde la mamá le deja de dar de lactar estrictamente, y ahí es cuando el contacto persona a persona es el más cercano. Todo el mundo le amarca, todo el mundo le besa, todo el mundo le ve al bebé. Hay que vacunarle. Y la vacuna se la pone hoy en el contexto de que es un refuerzo anual, es una nueva vacuna. Olvídese de todas las vacunas que usted se puso, porque aparte de reducir el Una riesgo de nueva muerte y de dosis, cero. hospitalización, reduce el riesgo de long COVID también, ¿no? Que acordémonos, es una secuela que tiene 200 síntomas que son muy complejos, ¿no? Eso sí, ese es otro tema aparte, porque hay mucha gente que está sufriendo de este COVID largo y bueno, no puede hacer su vida normal y eso es muy preocupante. Ahora, doctor, ¿desde qué edad se aconseja esta nueva vacuna para COVID-19? ¿Desde qué edad los niños, no sé si bebés, infantes pueden ponérsela? Totalmente recomendado desde los niños que tienen 6 meses en adelante. ¿Por qué los niños que tienen menos de 6 meses no se la ponen? Porque la madre que le da la leche materna al niño está cargada de anticuerpos que la madre tiene porque la madre, se entiende, si se vacunó. Entonces, los niños de 6 meses en adelante
son aquellos que obviamente tienen que vacunarse en el Ecuador. Esos niños que nunca se han puesto un refuerzo, nunca se han puesto una vacuna contra el COVID, pues según los CDCs tendrán que ser vacunados de los 6 meses en adelante. Y aquellos niños que tal vez se pusieron Sinovac hace 2 años, aquellas personas que se pusieron AstraZeneca y mezclaron con Pfizer y mezclaron con Johnson y Johnson, olvídense de esos refuerzos. Usted hoy por hoy tiene que ponerse una vacuna hasta donde estamos casi seguros anual, es decir, un refuerzo anual que va a ser muy parecido al de la influenza, en donde todos los años los abuelitos se ponen las vacunas. Entonces, niños más de 6 meses y toda la población adulta puede vacunarse. Hay un énfasis en niños pequeños y en personas vulnerables. Este énfasis quiere decir que, a ver, si usted sufre de hipertensión, usted salió de un cáncer hace un mes, usted tiene problemas de corazón, usted debería ir corriendo a vacunarse. Una Claro. persona, digamos, que es atlética y que tal vez hace mucho ejercicio y que es sano, entre comillas, esa persona tiene que vacunarse, pero yo no le voy a hacer más énfasis en él que en una persona vulnerable. Sin embargo, todos nos tenemos que vacunar. ¿Por qué? Porque precisamente la vacuna con el refuerzo moderno, actual, es lo que reduce la capacidad del virus de ir mutando por el mundo. En 5 años tal vez tengamos un virus del SARS-CoV-2 que sea mucho más, digamos, leve, menos virulento, y pues ahí veremos cuál es la estrategia de vacunación. Pero hoy por hoy, que hemos salido de una pandemia hace poquito y que el virus sigue estando circulando, simplemente se hizo, entre comillas, endémico, el virus sigue causando problemas. De esos 22 fallecidos por COVID en el Ecuador en lo que va del año, ¿cuántos casos se han hospitalizado? Según la estadística, si menos del 2% son graves, se puede estimar que al menos 200 personas se han hospitalizado gravemente por COVID, y de estas se puede estimar que al menos 20.000 personas han tenido COVID y que puede llegar a tener secuelas. Después usted no se esté preguntando por qué le duele la cabeza, por qué ahora usted tiene cansancio mental, por qué ahora solo pasa en el celular y ya no puede concentrarse y hacer su trabajo como lo hacía antes, ya no puede caminar porque se agita, se cansa. Pregúntese todo eso y la respuesta es, tal vez a usted le dio COVID y usted no estuvo vacunado, que lo que hace la vacuna es reducir el riesgo dramáticamente de morir, de enfermar gravemente y de tener secuelas a mediano y largo plazo, ¿no? Yo tengo entendido que mientras más veces nos dé COVID, más tenemos el riesgo de redesarrollar justamente este COVID largo, ¿no? Totalmente, es decir, la gente en el imaginario colectivo piensa que no, pues ya mi cuerpo se defiende, yo nací con anticuerpos, yo nací con un sistema inmunológico que puede darle pelea al virus. Por supuesto que le puede dar pelea al virus. En los casos de una pelea, sales victorioso o pierdes la pelea. Entonces, si usted puede evitar la pelea, vacúnese para que la pelea sea inmunológica, que sus células hagan la pelea y no usted. Entonces, que hemos visto y en estudios ecuatorianos que los hemos publicado en buenas revistas, hemos demostrado que una infección previa a la vacunación, esto hablamos de hace 3 años, incrementaba el riesgo de long COVID, y que cada vacuna disminuía el riesgo progresivamente. Cuando usted tenía el esquema completo, iba reduciendo el riesgo de long COVID. Y hoy por hoy, el hecho de que usted le haya dado 2, 3, 4, 5 veces COVID, porque la gente a veces se siente orgullosa. A mí me dio 5 veces COVID, vea, y aquí estoy enterito. Usted tiene más riesgo porque imagínese su cuerpo sometido 5 veces a un accidente de tránsito. Es decir, el primero le dio y le golpeó el cuello y por ahí no le pasó nada, el segundo le dolió el pie, el tercero le dolieron las muñecas. Nadie quiere someterse a un estrés de esa forma 5 veces seguidas. Entonces, claro, 5 veces le dio COVID, el riesgo de que usted desarrolle secuelas es mayor. Las secuelas de las enfermedades infecciosas son muy comunes, las conocemos todas. La poliomielitis dejaba como secuela afectación muscular. Las personas tenían dificultad para deambular y por eso muchas personas usaban muletas. Hoy por hoy, pues ya no tenemos poliomielitis en el Ecuador, excepto en algunas partes del mundo muy, muy, muy lejanas. Pero el SARS-CoV-2 es un virus que está aquí, está circulando. No porque usted nos haga la prueba, no quiere decir que no esté circulando. Yo todos los días tengo y recibo fotos de pacientes o de amigos o de colegas o de gente que ni conozco en redes sociales que me dice, doctor, me salió positivo para COVID, ¿qué hago? Le digo, vea, lo primero, pues ahorita haga esto,
pero lo ideal hubiese sido que se vacune y que no contagie a más gente, porque la gente hoy por hoy, pues yo nuevamente veo que la gente va tosiendo y estornudando por el mundo sin ningún tipo de control y O sea, no todavía aprendimos tenemos gente. casi nada de la pandemia que vivimos. Básicamente no hemos aprendido nada, es algo que nos llama la atención, porque yo no sé si es un mecanismo que la gente se ha olvidado para evitar el estrés postraumático de lo duro que fue la pandemia, pero la gente, uno diría, lávesela, inclusive el alcoholcito gel y la lavadita de manos constante, y ya nos hemos olvidado. Es decir, hay cositas tan simples que causan tanto beneficio que ya no lo hacemos. La mascarilla, usarla en el día a día, pues yo no la uso, para ser sincero, pero si es que yo estoy con síntomas respiratorios o voy a estar con alguien que está con síntomas respiratorios, me pongo mi mascarilla. Y si es que me voy en un bus, en el metro de Quito, en el avión, ¿por qué no ponerse la mascarilla? Simplemente es un Por mecanismo prevención. muy simple de prevención, ¿no? Así es, algo tan simple, así que retomar esas prácticas de la pandemia porque el virus del SARS-CoV-2 sigue. Hay otros virus respiratorios importantes que están llevando hospitalizaciones a la gente, así que mucho cuidado con este incremento de casos de virus respiratorios. Gracias al doctor Esteban Ortiz, docente investigador de salud pública de la UDLA. Gracias por, bueno, ayudarnos a entender un poco más la situación de estas enfermedades y para también ayudarnos y refrescarnos la memoria para cuidarnos y seguir previniendo. Así es, un abrazo, mi querida Vero, para todos ustedes y para Radio Sucesos y todo su radio escucha. Nos vemos pronto.